Inés Arrimadas ha sido la protagonista indiscutible de este fin de semana, después de su irrupción en la política nacional, al anunciar que será la quien encabece la lista por Barcelona para el Congreso de los Diputados de Ciudadanos. Bueno, ha generado un movimiento que afecta a todo el tablero político. Según publica hoy La Razón, este movimiento ha llevado incluso a Pablo Casado a buscar un efecto similar en su partido. Está buscando a su Inés Arrimadas particular para que sea la número 2. Se ha desatado ya la especulación acerca de qué personaje le puede acompañar en sus listas. Al mismo tiempo, Inés Arrimadas, esta líder de Ciudadanos en Cataluña, ha viajado este fin de semana a Waterloo, cerca de Bruselas, para explicar a las puertas de la residencia de Puigdemont que la República no existe. Nosotros estamos representando a millones de catalanes y nosotros no vamos a permitir que el separatismo nos diga a qué rincones de Europa podemos venir y a qué rincones de Europa no podemos venir. Esta casa, supuestamente, en el imaginario separatista, es la sede de una república independiente. Y eso es una falacia, eso es una mentira. Y además, esta propaganda separatista se está pagando con dinero público. Y con dinero público se está ayudando a fugados de la justicia a que puedan tener una vidorra por Europa. Ante esto se nos antojan dos preguntas. Primero, ¿ha hecho bien Inés Arrimadas al saltar a la política nacional? ¿Está abandonando en cierta medida Cataluña? Y dos, ¿ha hecho bien yendo a Waterloo a manifestarse delante de la casa de Puigdemont? No. Claramente no. Claramente no. O sea, vamos a ver, a mí me parece que ha sido una forma estúpida de dar publicidad al señor Puigdemont. Pero vamos a ver, Puigdemont es un cadáver político y Puigdemont es un fugado de la justicia y no hay que ir a la casa de Puigdemont en Waterloo a hacer todo ese despliegue de medios para desplegar una... o sea, quiero decir, me ha parecido una torpeza tan grande por parte de Ciudadanos, que es dar una publicidad gratuita, no solucionas absolutamente nada y no ha servido para nada. En segundo lugar, lo del salto suyo a la política nacional. Bueno, pues ellos verán como Ciudadanos, ¿no? Han logrado que se hable, parece que es una estrategia hábil por parte de Ciudadanos. Lo que van a tener que tener cuidado es que ese primer puesto que han conseguido en Cataluña en las votaciones autonómicas pongan a una persona del peso que sí ha logrado Inés Arrimadas para que no pierdan ese caladero de votos que han conseguido en Cataluña. Vamos a ver si lo consiguen. Inés Arrimadas, que ha acertado en otras muchas de sus actuaciones, aquí se ha equivocado de una forma garrafal. Entre otras cosas porque cae en la trampa del independentismo, en eso que conocemos como la internalización del proceso. Se equivoca. Pero sobre todo se equivoca con una cosa. Mira, Inés, y te lo digo con cariño, donde tenías que haber ido es a Bruselas, a las instituciones de la Unión Europea o a Estrasburgo. En vez de pasarte con tanta bandera en la Unión Europea, a ver si a Inés Arrimadas y a Ciudadanos le queda claro que si el señor Puigdemont está en Waterloo es porque la Unión Europea, o mejor dicho, un socio de la Unión Europea, le protege. ¿Dónde tenías que haber ido? A las instituciones europeas a quejarte. En vez de regalar tanta banderita de Europa, tenías que haber ido a Estrasburgo, tenías que haber ido a Bruselas, tenías que haber ido a esas instituciones que tanto te gustan, que son las de la Unión Europea, a decir, señores, no puede ser que un socio fiable de España esté manteniendo a un golpista, a un prófugo de la justicia española, porque el mayor daño que hace la Unión Europea es consintiendo esto, igual que le pasó al otro socio fiable que es Alemania, que todos nos reíamos, han cogido a Puigdemont en la gasolinera. Bueno, ahora sí, estos son serios, estos son nuestros socios fiables. Esto es una vergüenza, y donde tenía que haber ido Inés Arrimadas es a poner una queja, tanto en Estrasburgo como en Bruselas, de que esa Unión Europea que tanto le gusta a ella da cobijo a este tipo de delincuentes. Bueno, pues yo sigo en esa línea. Yo, la primera pregunta, ¿debería haber ido? ¿Ha sido acertado? A mí me parece un patinazo monumental el de ir a la puerta de ese individuo. Ese individuo lo que hay que hacer es ningunearlo completamente y, si se puede, meterlo donde tiene que estar, es en un centro penitenciario, ¿no? Después del juicio y de, como habrá muchas pruebas de que es un golpista, más se reafirma cada día, me imagino que no será difícil encontrar su culpabilidad. Pero ahora mismo el delincuente es prófugo de la justicia. Claro, bueno, efectivamente, ya solamente por esa condición de no presentarse lo es, efectivamente. Claro, ¿qué ocurre con Ciudadanos? Pues que ahí es tocarles la fibra sensible. Ellos son europeístas. Ellos defienden España de aquella manera, disuelta en Europa. Por lo tanto, no es una defensa, y eso lo llevamos diciendo algunos muchísimo tiempo, pues que garantice absolutamente nada. Porque en la configuración de la gran Unión Europea, que ya hemos visto cuáles son sus bondades, pues teniendo al prenda este por todos los sitios,
pues ahí se disolvería España en aras de una gran nación, pero hombre, eso es una visión completamente ingenua, porque todos sabemos que la Unión Europea no es un conjunto de iguales, ahí quien manda y quien manda en gran medida es Alemania, y si Puigdemont no está en la cárcel es seguramente porque Alemania no ha querido que lo esté. Y eso hay que decírselo claramente a Ciudadanos, que ha hecho una labor muy buena, yo no la voy a negar, en Cataluña, pero que se han empezado a aburrir ya de aquel ring de boxeo, que es aquello en el cual se ha movido muy bien Inés Arrimadas. Yo, vamos, me parece admirable algunas de las acciones que ha llevado a cabo. Se han equivocado también en algunos momentos, se han precipitado en exceso. Y luego, con respecto al movimiento que hay interno del partido, yo no soy quien para hablar de las... Además, a mí esto de las democracias internas o internas me da absolutamente igual dentro de los partidos, allá cada organización, ¿no? Habrá que ver quién ocupa el puesto que deje ya vacante. A mí creo que ellos tienen gente también valiosa. Estoy pensando en Jordi Cañas, que es un señor al cual se le atacó muy duramente y que tiene más números Lorena Bernal, por lo visto. Bueno, claro, por el tema pero de la cual ya se han sabido cosas que no son muy adecuadas. Que estuvo en una manifestación proindependentista en una diada de hace unos años. Entonces, claro, entonces empieza ahí la corrupción ideológica de Ciudadanos, o eso a mí me parece. Bueno, oye, solo una puntualización, el tándem Malú-Rivera parece que ha podido perjudicar mucho. Y otra cosa. Es que puede parecer una tontería, pero ha perjudicado mucho a Inés Arrimadas, sobre todo la llegada del socialista Francesc Valls, que claro, de repente le diga a Inés Arrimadas, mira, tu partido no se va a presentar a la alcaldía de Barcelona, claro. No va a haber primarias porque no se va a presentar y vamos a apoyar la candidatura de Valls, que os va a decir aquí con quién podéis negociar, con quién no podéis negociar, y que trabaja en la zona de demarcación. Javier, una prueba más de su europeísmo galicista, si se quiere, ya de que te metan de matute al Valls y que luego esté Macron por detrás diciendo, también moviendo hilos. ¿Con quién debéis negociar y con quién alucinante, no? Es alucinante, y esto es para que la gente que estaba muy entusiasmada con Ciudadanos espabile, porque es lo que hay. Ahora bien, dicho lo cual, yo que soy muy crítico y lo he sido siempre y lo seré siempre, porque no tengo ninguna hipoteca con ningún partido, con el PP, tengo que decir que el PP, sin embargo, se está moviendo mucho mejor en Cataluña. Está eligiendo unos candidatos mucho más solventes. Otra cosa es que le pase factura su enorme lastre de cesiones. Llega tarde. El problema del PP es el peso de las propias siglas en Cataluña. Claro. Tiene un excelente candidato, Josep Pou, sin lugar a dudas. Sí, lo conozco yo. Veremos si sale uno solo, Si sale Pou. Yo creo que se equivoca mucho Ciudadanos y en particular Inés Arrimadas marchándose a Waterloo, porque lo único que están haciendo es darle carta de legitimidad a esa hipotética república que tiene Puigdemont y los suyos en la mente. Y se equivoca mucho porque le va a restar resultados en las urnas y a ella en particular, ¿no? Y luego, lo que respecta a su salto a la política nacional, bueno, pues yo si fuese un votante de Ciudadanos de Cataluña me pensaría que cuál es el motivo por el cual esta mujer nos deja huérfanos, ¿no? Y eso me llevaría a pensar ya como analista a que también puede ser un ataque de celos de Albert Rivera, porque Albert Rivera es alguien que va dando tumbos dentro del propio partido y la única que le hace sombra o le puede hacer sombra dentro de Ciudadanos es Inés Arrimadas. El ejemplo lo tenemos en las elecciones andaluzas, donde Inés Arrimadas se ha batido el cobre. Y es la que ha conseguido una parte muy importante de los escaños de los escaños de Ciudadanos allí. Y luego a lo que estamos hablando del tema de por qué no viene Puigdemont o deja de venir. Yo estoy de acuerdo con Javier y deberían de ir a las organizaciones europeas, pero también debería haber aprovechado, ya que debería de haber aprovechado para decir, señores, y si nosotros llegamos y conseguimos la presidencia del gobierno, vamos a plantear un cierre de fronteras, vamos a decir Schengen no, vamos a decir o todos moros o todos cristianos. Ya está bien, ¿no? No estás pidiendo nada. Hombre, a Ciudadanos le estás pidiendo eso. Pero es que yo lo digo sobre Ciudadanos y sobre esta señora que estuvo allí, pero es que también lo digo sobre el resto de los partidos políticos. Es que no he oído. Al PSOE no lo voy a oír. Al Partido Popular y a Pablo Casado no lo he oído. A Santiago Abascal y a Vox tampoco lo he oído. Y yo creo que es necesario que oigamos ese tipo de cosas, porque al final Europa, aquellos que no creemos en Europa nos damos cuenta de que es un mastodonte que se mueve a golpe de pie de elefante, pero sin rumbo alguno. Sí a Europa, pero no a esta Europa. Esta Europa ha sido un fraude, esto es una enganifa. Por cierto, claro, la misma Europa que nos tiene comprada la soberanía, a base de moneditas, toma, yo te doy la deuda pública que tú quieras, hasta que se cansen. Claro, España es que no es soberana, no puede hacer absolutamente nada. Es que si le vemos más del 100% del PIB. Antes de que os compliquéis demasiado con Europa, vamos a seguir con Ciudadanos, que da la impresión de que está en pleno mercado de invierno de fichajes, ¿no? Porque anda buscando candidatos. Aparte que ya sabemos de
de que Inés Arrimadas va de número 1 en la lista de Barcelona para el Congreso de los Diputados y que, por tanto, se mueve el banquillo en Cataluña, hemos sabido que anda fichando candidatos para otros lugares, pero ¿es igual de dónde? ¿O del PP o del PSOE? Por ejemplo, Albert Rivera ha impuesto como candidata a las primarias de Ciudadanos en Castilla y León a la dirigente recién dimitida del PP y de la presidencia de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente. Ahí la tienen. Hoy mismo, Clemente ha ofrecido una rueda de prensa en Valladolid, acompañada por el número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en la que ha anunciado que presenta su candidatura con humildad para convencer a los afiliados y para sumar al proyecto de Ciudadanos contra el inmovilismo y el sectarismo y para gobernar. La Dirección Nacional de Ciudadanos acaba de habilitar a Silvia Clemente para que pueda participar en las primarias que comienzan justamente hoy, ya que, como ustedes saben, los estatutos del partido establecen una antigüedad mínima de 9 meses para presentarse a las mismas. Bueno, hasta la semana pasada, Clemente era presidenta de las Cortes Regionales y una destacada dirigente del Partido Popular. El jueves anunció su dimisión, atacando al presidente del PP regional y a esa organización política con la que lleva 18 años ocupando distintos altos cargos. Pero como les decimos, Ciudadanos no ficha solo en el PP, también del PSOE. Joan Mesquida, el que fue director de la Policía y de la Guardia Civil con Zapatero, se ha incorporado también al partido de Albert Rivera para ser candidato a la presidencia del Gobierno de Baleares. Deberá someterse también a primarias, pero bueno, también va avalado por la cúpula del partido. Elementos, estos fichajes que se producen, que para Inés Arrimadas suponen que esto quiere decir que hay democracia interna en el partido. Democracia interna. Es un ejemplo de transparencia. En este partido se puede presentar la gente a primarias. En este partido tienen la oportunidad de explicar su proyecto. En este partido los afiliados votan para elegir a sus representantes y, por tanto, es un ejemplo de democracia interna y de que el partido crece. Ciudadanos crece, Ciudadanos atrae talento. Mientras hay otra gente buena que sale de los partidos políticos viejos porque ven que no hay nada que hacer y ven que es imposible cambiar dinámicas, nuestro partido atrae a votantes que antes votaban a otras fuerzas políticas, votantes que antes estaban en la abstención, personas de la sociedad civil, como le decía, por ponerle un ejemplo, de la señora Mayo, que viene como secretaria general de ATA, de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Autónomos, y otros partidos pues van descomponiéndose, van bajando y van haciendo purgas a aquellos que no les ríen las gracias a los líderes, sobre todo al señor Pedro Sánchez. Bueno, el mercado de fichajes está abierto. Sí, bueno, es un ejemplo no de democracia interna, sino que es un ejemplo de que en Ciudadanos vale todo, de que no hay una línea en absoluto clara, que puede venir un señor del PSOE, un señor del PP, encontrarse en Ciudadanos, que vale lo mismo 8 que 80, entonces a mí desde luego no me convence para nada el argumento de Inés Arrimadas. Yo siempre he cuestionado, cuando dicen lo de las tres derechas trifálicas, las tres derechas en general, bueno, a mí ya, efectivamente me sobran dos, o por lo menos una y media, entonces, o sea, quiero decir, Ciudadanos es bueno, pues una versión yo creo que de lo que es una socialdemocracia, lo que es un PSOE aguado, pasado por una especie de europeísmo, mezclado con una ideología de género. En lo social está absolutamente en la línea pues de Podemos o del PSOE, y bueno, pues eso es Ciudadanos, y por eso, bueno, pues todo este tipo de personas. Pero sí que es verdad, por ejemplo, claro, es que hay personajes del Partido Popular, como podría ser la señora Cifuentes, como podría ser el propio Maroto, etcétera, etcétera, que cabrían perfectamente en partidos como Ciudadanos o incluso, si me apuras, en el PSOE. Sí. No hablemos ya de Celia Villalobos, porque ya nos podríamos ir más a la izquierda. Que se acaba de marchar, ¿no? Que se acaba de marchar. Se acaba de marchar. Lo único, por lo menos ha reconocido. Lo ha reconocido. Apostó por lo equivocado, perdió un congreso y por eso se va. Claro, claro. Bueno, ahí ya la han echado, ¿eh? A Celia Villalobos no se ha ido, diciendo qué buena soy, me retiro, no. El marido se jubila, a ella se le acaba la mamanduca, se le acaba el chollo, y Casado le dice que no va a ir en puestos de salida por Málaga. Lógico. Y ella dice, pues yo para ir que no salga, porque el Partido Popular tiene ahora un problema laboral, que hay navajazos, porque van a que tan sumamente va a ser el derrumbe de escaños que va a tener, que tiene un problema laboral. Y claro, Villalobos ya ha chupado mucho de esto. Por cierto, la trajo Fraga, ¿eh? Sí, claro. La trajo Fraga. Que no es nueva. Mira, Ciudadanos es un fraude, es un traspantojo. Es como lo de Bienvenido Mr. Marshall, que cuando vienen los americanos ponían todo el pueblo de cartón por fuera. Esos Ciudadanos. Dice, la modernidad. Mesquida es el moderno. La que han fichado de Castilla-La Mancha, 18 años en el Castilla y PP. León. Castilla y León. No, digo, el de la Joan policía, Mesquida. Joan Mesquida, que no es nuevo en la política, que viene del PSOE, y ahora la de Castilla-La Mancha. León.
Castilla y León, perdón, Eso es. Castilla y León. Entonces, estos son los mimbres de la modernidad. Pero es que Ciudadanos Pero, Javier, siempre se ha definido por lo mismo, ¿no? Es decir, modificamos los estatutos en función del que venga, al gusto del que venga. Ahora viene Silvia Clemente, que tiene un ataque... La firmo yo y se acabó, ya se puede que presentar. tiene un ataque de cuernos con el Partido Popular en Castilla y León, porque ella era la que, por una parte... Una el partido... sujeta que ha dicho el No. inmovilismo del Partido Popular, Sí, cuando ha estado pero 18 vamos a años ver, y sí, tiene la presidenta de las Cortes. ¿por Hay qué? que ser cara dura y Pero golfa. vamos a ver, ¿por qué ha dicho inmovilismo? Pues muy santa que por ella el sea, cisma quiero que tiene el decir, Partido Popular dentro de Castilla y León, porque ella se veía que iba a ser la candidata a la presidencia de la Junta de Castilla y León y se ha impuesto el núcleo duro del Partido Popular de Castilla y León y ha llevado a Fernández Mañueco a Valladolid o a que punde por Valladolid. Ese es el problema. ¿Y qué pasa con Ciudadanos? Ciudadanos echa la caña y está intentando pescar en río revuelto. Lo que pasa es que al final le sale un tontum revolotum y tiene una economía de una clase, una sociedad con otro estilo. Bueno, pues al final una indefinición en sí mismo. Si han cambiado los estatutos 20 veces, si se definieron de izquierda, luego liberales, ahora nadie sabe de qué se han definido. Se han traído a un francés, que lo único sensato que le he oído en los próximos días es decir que sobre Cataluña la victoria contra los independentistas está en ganar Barcelona. Creo que en eso no le falta razón, pero en todo lo demás no la va a ganar él. la pierde. No se refería concretamente a que las ganara él, sino volviendo al tema de los bloques, que la ganara el bloque constitucionalista. Pero es que resulta que para ese bloque constitucionalista en el cual hay que meter a Vox, por mucho que le hagan esas campañas de difamación, porque Vox, que yo sepa, las transformaciones que quiere impulsar las quiere hacer desde dentro del sistema, no tiene ningún elemento sorpresivo ajeno que un deus ex machina, digamos, que pudiera transformar la actualidad. Entonces, para hacer esa transformación que querría llevar a cabo Valls o ese cambio de escenario, si se quiere, Valls no cuenta con ellos. necesita a un Vox que yo, por lo que he visto cuando he ido a las manifestaciones, que he ido este año a varias, en Cataluña, Vox va a arrastrar mucho voto en Cataluña. ¿Por qué? Porque mañana, que se reanudan, si no me equivoco, los juicios, y ahora empezamos en una fase mucho más atractiva, menos propagandística, probablemente, quien ha sentado en el banquillo a esos sujetos han sido las acusaciones de Vox. No nos olvidemos. Y eso mucha gente en Cataluña que sufre a estos individuos lo sabe y va a votar a Vox, con lo cual esto de ponerse tan estupendo por parte del francés, pues ya veremos si lo puede mantener, y si no, pues que se encastille en su purismo, ya veremos hasta dónde llega. Por cierto, no quería dejar de citar también, antes se habló de Josep Bou como candidato a la alcaldía de Barcelona, hombre además muy bien conectado con las plataformas cívicas como de España y Catalanes, por ejemplo, que movilizan a mucha gente, porque los que estamos en ese mundillo o lo conocemos un poco, sabemos que ahí se arrastra mucho personal. También tienen un gran candidato, y quiero reconocerlo públicamente, con Alejandro Fernández. Hombre que evidentemente no encajaría, como él mismo reconoce, por su físico en algunos ambientes, pero que discursivamente es mucho más sólido que la amplia mayoría de los individuos que ocupan esa. Pero fíjate, ese Iván, hemiciclo. de lo que estás diciendo. Por ejemplo, el otro día salía una encuesta que ha pasado muy desapercibida, porque es de una provincia, de la provincia de Gerona, donde ya se hablaba de que Vox puede llegar a ser tercera e incluso segunda Pues por fuerza eso te lo política digo. en Gerona, que es el bastión del separatismo. Así Entonces, es. después de Esquerra Es Republicana... La Cataluña terra endins. Exacto. La Y por Cataluña delante profunda. del PSC, por delante del Partido Popular, pues bueno, ganar al Partido Popular en Cataluña tampoco tiene mucho mérito. Y por delante de PDK, etcétera, se situaba Vox en la provincia de Pero Gerona. tiene toda la lógica. Porque, claro, pero porque evidentemente hay muchos catalanes que están hartos del engaño, de la intoxicación, de la manipulación atroz, y no se rinden y están hasta el gorro, y evidentemente los únicos que les dan una solución en este sentido es Vox. Y Claro, claro. en Gerona parece que... Pues vamos a hablar justamente de encuestas, porque hoy tenemos una, otras dos de este fin de semana, y la verdad es que arrojan cosas curiosas. Una de ellas, muy destacadamente, sobre todo hablando de Vox, efectivamente, a la que colocaría como tercera fuerza política nacional. Pausa y les contamos.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay! Pego que grito, yo, ¡ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Y se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que realmente cambiaron la historia de nuestro país. Se trata de una serie de pasajes históricos en los que vemos cómo diversas personas que a lo largo de la historia de España han ido manteniendo unos postulados que de manera perversa han acabado convirtiéndoles en grandes traidores a nuestra nación. En España no solamente hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Muy recomendable, por tanto, su lectura.
Vamos a ver, hablemos de elecciones. Desde las pasadas elecciones andaluzas, la verdad es que cada vez que vemos una encuesta, todos andamos buscando si se puede producir esa suma de lo que algunos han llamado las tres derechas, esa suma entre PP, Ciudadanos y Vox. Y la verdad es que, a juzgar por las últimas encuestas que estamos viendo, los números no salen. Por ejemplo, tenemos la encuesta de GAT3 que nos ofrece hoy el diario ABC, en el que lo primero que vemos es un aumento muy notable del Partido Socialista, que alcanza los 122 escaños, partiendo de la situación actual. En gran medida debido a que se deshincha clarísimamente Unidos Podemos, que de los 71 actuales se queda únicamente en 29. Pero lo que podemos apreciar también es que la suma entre PP, Ciudadanos y Vox no consigue alcanzar la mayoría absoluta, se queda a 3 escaños por debajo de esa mayoría absoluta. Ayer mismo conocíamos otra encuesta diferente, la de La Voz de Galicia, en la que tampoco conseguían sumar esas tres derechas, pero se producía un elemento muy significativo. Colocaba a Vox justamente como la tercera fuerza nacional, otorgándole un 14,2%, 51 escaños nada menos. 116 para el Partido Socialista, 76 para el PP, 51 para Vox, que adelantaba de este modo tanto a Ciudadanos como a Unidos Podemos. De todos modos, insisto, la suma entre los tres tampoco alcanzaba. La única que ofrece una horquilla con una posibilidad de alcanzar es la que nos da el diario El Mundo. Nos da una horquilla lo suficientemente amplia como para que en su extremo más bajo no sumen y en el más alto sí consigan superar los 176 escaños. Lo pueden apreciar aquí. También ofrece una victoria, en primer lugar, más clara para el Partido Socialista, pero luego la suma de las otras tres derechas sí podía dar o entre los 169 o los 179 escaños, con lo cual podría estar por debajo o por encima de esa mayoría absoluta. La verdad es que todo el mundo dice lo mismo, que a estas alturas es bastante difícil fiarse de las encuestas, que falta mucho todavía para las elecciones y que queda mucho por ver, pero ¿con qué nos quedamos? Pues mira, si yo desconfiara de las encuestas, la verdad es que viendo esto y viendo lo que hemos estado viendo estos días, desconfío todavía más, porque es que no coinciden en absolutamente nada, ¿sí? Coinciden en que el Partido Socialista es el partido más votado de España, cosa que yo personalmente no tengo claro. Curiosamente, a pesar del desgaste que está sufriendo debido a este Pedro Sánchez. Efectivamente, y en el caso de que subiera el Partido Socialista, sería un éxito de Pedro Sánchez, pasar de 85 a 110, 120. O el gran éxito de Podemos, que como se hunde le ofrece al votante de izquierda. También, ¿no? Puede ser, o sea que no queda otra, y que el votante de izquierda recalcitrante, que votará a la izquierda pase lo que pase y le venda el PSOE a España a quien sea, seguirá votando a la izquierda, ¿no? Entonces, eso en un primer lugar. Segundo, Podemos se desinfla absolutamente, se desangra, lo cual creo que es una muy buena noticia para España, que un partido de extrema izquierda financiado por el chavismo y por el régimen iraní se vaya donde tiene que irse, que es al sumidero de la historia. Me parece que obedece a la lógica, el votante se ha dado cuenta de que se le ha caído la careta, era mentira todo lo que ofrecía. Era mentira todo lo que ofrecía. Bueno, pero me sorprende que entonces ese votante de Podemos se vaya con Pedro Sánchez, que también ha demostrado que es fraudulento en todo, desde su tesis doctoral hasta en las citas literarias de Fray Luis de León, o sea, miente absolutamente en todo, ¿no? Entonces, un batacazo muy importante del Partido Popular, que no olvidemos que a día de hoy sigue siendo el partido con más representación parlamentaria, es un batacazo muy importante, herencia de Rajoy, del nefasto Rajoy, que no solamente ha dejado una España en descomposición, sino también un Partido Popular en descomposición, cosa que es evidentemente mucho más importante. Y finalmente vamos a ver, yo sí creo que puede haber una sorpresa por parte de Vox, ya lo vimos en Andalucía, me parece que puede haber una sorpresa llegando fácilmente o con cierta claridad a la tercera posición, yo sí me lo creo, o incluso segunda. La Voz de Galicia le da 51 escaños, El Mundo le da entre 44 y 46. Y creo que son pocos, yo fíjate que creo que van a ser más. Más de los 51, es decir... Sí, porque ya le daban 2 o 3 en Andalucía y tuvo 12. Vamos a ver. Hombre, si hacemos la extrapolación sí que puede llegar a lo mejor a los 60, 65 escaños. A ver, en este momento está en una posición de crecimiento evidente. Sí, no, está claro, y eso mismo lo dijo el otro día Santiago Abascal, ¿no? Pero claro, todos a la hora de analizar las encuestas a las que estamos asistiendo yo creo que desde que llegó Pedro Sánchez a Moncloa, lo que nos estamos dando cuenta es que todas marcan una tendencia y todas han pasado de tener a un Partido Socialista anclado en los 84 escaños e incluso en ocasiones en 75, 76, a situarlo por encima de los 100, 120. Claro,
como bien estamos hablando en la mesa, tiene una interpretación lógica. Tiene una interpretación lógica, no sé hasta qué cierto punto, tiene una interpretación lógica de que parte del voto que está perdiendo Podemos se está yendo hacia el PSOE. Pero claro, es que si analizamos también y tenemos en cuenta los resultados de las elecciones andaluzas, nos damos cuenta que parte del electorado que votaba Podemos votó a Vox. El ejemplo más claro está en Cádiz, donde Podemos perdió 2 escaños en favor de Vox. Con lo cual, ¿dónde realmente, de dónde es el caladero que viene al Partido Socialista cuando Ciudadanos está subiendo y Vox también está subiendo? Es decir, que, por llamarlo de alguna forma, el voto de derecha, centro-derecha o tal, sigue en su lugar, ¿no? Entonces, claro, quizás que nos hiciera falta saber el porcentaje de abstención de estas encuestas, o saber, para poder tener un análisis más certero, saber dónde hacen las muestras, cómo hacen las muestras y la estratificación, porque claro, hay en ocasiones que nos venden una burra, pero muy grande, porque nos hacen un análisis de las 50 provincias, más las 2 ciudades autonómicas, pero claro, con 1.100 encuestas. Yo me voy a poner, por ejemplo, en la provincia más pequeña, que es Soria, o de las más pequeñas, ¿qué me van a decir 20 entrevistados sobre el universo que representa Soria? Con lo cual, al final, lo que decía Alex, es que ¿cómo le vamos a dar la razón a la demoscopia cuando en los últimos meses y en los últimos tiempos está demostrando que falla más que una escopeta de feria? No nos engañemos, Podemos se le sangra porque el PSOE le ha vaciado ideológicamente. También el mensaje del Partido Socialista se aproxima muchísimo al de Podemos, muchísimo. Si a esto le sumas el casoplón, los escándalos, el matrimonio Ceausescu, Irene y Pablo, tal, pues claro, todo eso hace falta, la gente está descontenta, esos que si Compromís, que si las mareas en Galicia, a determinado votante pues, no le hace tanta gracia, y dice, si lo que dice Podemos ya lo está diciendo Sánchez, que si Franco, que si tal, que si tensionar, vamos a ver a Azaña, vamos a poner aquí crucecitas, tal, o crucecitas, florecitas, lo otro, con Pines, pues claro, ha vaciado de contenido a Podemos, y yo creo que el votante de Podemos, en su gran mayoría, bueno, ojo, hay mucho pijo peor que ahora, pues a lo mejor papá dejó de pagarle el alquiler de la casa y tal, y vuelve al redil, ¿no?, de su familia. Pero vamos, en gran mayoría le ha vaciado ideológicamente y se han ido al Partido Socialista. Eso por un lado. El Partido Popular me parece poco el batacazo que tiene con el que se merece. Yo, sinceramente, al igual que... el crecimiento de Ciudadanos a mí no deja de llamarme la atención. Bueno, también le pasó lo mismo al CDS, tuvo 2 legislaturas seguidas creciendo brutalmente y de repente desapareció, que yo creo que es el final que le espera a Ciudadanos, es decir, que es flor de un día o flor de 8 años. Y yo creo que Vox demasiado poco le dan las encuestas por dónde va la tendencia. Si Vox sabe ser transversal, si sabe llegar, no tener complejos y no dejarse abrazar por el Partido Popular, yo le auguro que tendrá un gran futuro. Eso sí, como esté duditativo, como esté haciéndose respetar o perdonar por el Partido Popular, está acabado. Vox triunfará si tiene su mensaje propio, su camino propio, y después de las elecciones ya veremos con qué se negocia. Pero tiene que tener su camino propio y no darse el abrazo del oso con el Partido Popular, porque entonces será su final. Bueno, 2 cosas. Con respecto al crecimiento del PSOE, hay que recordar que los partidos en el gobierno pues tienen grandes mecanismos propagandísticos. Y entonces, pues eso... Y también un desgaste propio del ejercicio del poder. Sí, pero llegan a todo el mundo. Por ejemplo, ayer ¿quién ponía las flores? ¿Pedro Sánchez o el presidente del gobierno? Hay unas ambigüedades ahí que pueden favorecer, bien llevadas, lógicamente, también está esa posibilidad de desgaste. Pero sobre todo yo es que creo que el sanchismo tiene mucho de zapaterismo y el podemismo tenía también mucho de zapaterismo. No olvidemos que Pablo Iglesias en su tesis doctoral elogia a Zapatero, es decir, que de algún modo las cosas que estaba poniendo sobre la mesa Podemos las ha recogido una estructura más poderosa y más sólida y más implantada como es el PSOE, y a mí me parece que eso puede explicar en gran medida ese crecimiento del PSOE. Yo añadiría otro factor, se me ocurre otro factor. Aquí hemos hablado de las elecciones andaluzas. Bueno, las elecciones andaluzas, y dado que en España, ya lo hemos visto en esta tertulia y en todas, pues hay unas bolsas de voto cautivas de sus propios mitos y sus propias obsesiones, claro, con agitar el espantajo de la derecha,
y decir, ¿veis cómo por quedaros en casa la derecha trifálica ha llegado al poder en Andalucía? Que no pase eso en toda España. Entonces la gente pues dice, no, prefiero el PSOE, que me garantiza pues esos aromas izquierdistas que también me suenan. Eso por ahí. Pero añadiendo a todo este análisis, este tanteo, digamos, o estas elucubraciones, hay un factor aquí que hay que añadir y que no sale en esas encuestas. El voto que no se ha definido. El señor que le pone la alcachofa para la encuesta dice, no te voy a contestar. Y estamos hablando de un tercio. Y, claro, es voto conservador, pero a ver hacia qué lado se decanta. Porque yo también tengo que decir una cosa, el PP es lógico que vaya al batacazo. Pero estas estructuras tan potentes no caen tan de repente, ¿eh? O sea que hay que esperar, o sea que seguiremos informando, ¿no? Como el PP dices. ¿El qué? Estructuras tan potentes dices como el PP. Hombre, el PP tiene concejales hasta en el último Villorrio de Soria, por ejemplo, que hemos hablado, y eso pero no es... CDS también lo tenía, o la UCD también lo tenía, pero se vino abajo de golpe. El PSOE también lo tenía y el PSOE tiene 85 años. Por eso. Es que el PP saque 97 o por debajo de pero más a mi favor, Javier, tenía 84 y ahora hablamos de 122, es decir, que no cae todo tan de golpe. Por cierto, voy a hacer un poco de publicidad de la Fundación de Enaes. Hoy tenemos una editorial muy interesante en relación a cómo las progresiones demográficas tan complejas en España, la despoblación de algunas provincias, va a propiciar o puede propiciar, esto ya se verá después, un reparto no en dos de los escaños, es decir, más diversificación de escaños, y eso puede distorsionar mucho este tipo de cálculos. Lo digo que la gente no, pues por ejemplo, que hace 4 años todo se parte en algunas provincias castellanas, por ejemplo, era PP-PSOE y ahora puede ser PP-PSOE, Ciudadanos, Podemos, o sea, un reparto mucho más rico y que puede complicar mucho más el panorama. Sí, y luego también hay una cosa, por ejemplo, que ha aparecido en estas encuestas, creo que en la de La Voz de Galicia, que por ejemplo, ponía que Unidos Podemos incluía a Compromís, las mareas, etcétera, cuando Compromís ya ha dicho que se va a presentar por su cuenta, lógico, claro. y le dan en teoría 6 escaños, las mareas también, es decir, que la cifra de diputados de Unidos Podemos podría ser todavía más magra, o sea, podría ser mucho más pequeña. Si tú vas voceando por ahí que España es una nación de naciones, pues claro, el caudillito de la nación que has adulado dice, oye, que yo quiero ser jefe. Y luego, fíjate, sobre el tema del Partido Popular, se ha hablado mucho, o se habló en su momento del efecto Casado, que me parece que ha sido un absoluto bluff. Esto yo lo llamaría más bien el efecto Rajoy. Es decir, parece que el votante del Partido Popular de toda la vida ha abierto los ojos, ha visto lo que es el Partido Popular. Antes lo comentábamos, que los programas de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos serían perfectamente intercambiables y no afectaría prácticamente a nada. Y Casado al final, y el otro día también salía una encuesta donde el mayor caladero de votos del Partido Popular es en los mayores de 65 años, donde tenían más del 25% de los votos, y sin embargo en los menores de 25-30 años tenía una cifra ridícula, donde Vox era el segundo partido más votado y el PSOE el más preferido por los jóvenes. Entonces, me parece que Pablo Casado, a pesar de que es joven, de que pues parecía que iba con nuevos aires, etcétera, el efecto Casado parece que no se produce, y además yo lo que veo de Pablo Casado es que al final se lo han comido los Feijóos, los Marotos, la propia Soraya, que no está, es decir, la ideología que permea el Partido del Partido Popular es tan fuerte que el propio Casado parece que no logra volver a esa esencia de lo que era la Alianza Popular o a los valores tradicionales. No lo está consiguiendo. A los valores tradicionales del Partido Popular. No lo está consiguiendo. O que pueda volver al más puro Partido Popular de José María Aznar. Es que, vamos a ver, después de 15 20 años de corrupción, pues ha sido elegido por sus bases justamente para eso. Lógico que ha sido, pero de la noche a la mañana tiene que saber responder a esa demanda. De la noche a la mañana y en 6 o 8 meses es imposible rehacer un partido político. Pero no olvidemos que fue ungido por Aznar, y no olvidemos, porque es que no me resisto a decirlo una vez más, pese a quien pese,
¿quién ha sido el gobernante español que más ha cedido con los nacionalistas catalanes? Hombre, que se llama José María Aznar, vamos a decir las cosas por su nombre, porque es que a la gente se le olvida porque aunó y porque se mantuvo en el gobierno y porque ahí había dispensas, pero es que eso está ahí. Por cierto, no al César lo que dice César, y Alberto Serrano Patiño, lo que es de Alberto Serrano Patiño, que es el autor de ese estudio que ha recomendado, que tenemos en la página. De todos modos, todas estas encuestas no son más que especulaciones en espera de ver lo que ocurra con los pactos postelectorales. Y ustedes ya saben que Albert Rivera, por ejemplo, ha anunciado ya que Ciudadanos no piensa pactar con el Partido Socialista. No ya con Pedro Sánchez, que no, con todo el Partido Socialista. Lógicamente, eso ya marca una situación de partida que en el PSOE no está nada bien vista. Y hoy mismo, Cristina Narbona, la presidenta de los socialistas, le ha pedido a Albert Rivera que recapacite y que no plantee vetos a un posible pacto con ellos. Que en los países de nuestro entorno existen partidos que se definen liberales, que se definen partidos de centro moderado, y esos partidos en los países de nuestro entorno no gobiernan con el voto de la ultraderecha. Y eso es lo que creo que en estos momentos hace necesario una llamada de atención a un líder y a un partido que podría jugar en nuestro país un papel muy importante si no se deja llevar por ese miedo al aumento del voto de ultraderecha. Yo no comprendo cómo el señor Rivera no siente bochorno. Yo le pido al señor Rivera que reflexione sobre el futuro que le aguarda si su único empeño es el de competir por la derecha. Bueno, es el viejo truco de decir, oiga, lleve usted cuidado, no se junte con los fachas, pero bueno, en este caso Albert Rivera se ha mantenido firme y ha dicho que él no puede apoyar a partidos que pactan con quienes quieren romper España. No merece ningún respeto una persona que ha sido capaz de pactar con los que quieren liquidar mi país. Yo me metí en política, creo que en esto soy coherente, me metí en política en Cataluña hace más de una década para que hubiera presidentes de gobierno que nunca se les ocurriera sentarse a una mesa con gente como Torra. Que Sánchez se vaya a una reunión con Torra como si fuera un jefe de Estado, le ponga puntos encima de la mesa que dice que la Guardia Civil es un cuerpo represor, que los jueces de España son franquistas, que este país no es una democracia, como decía Alfonso Guerra, que somos Burkina Faso, decía Alfonso Guerra, y que el señor Sánchez diga, lo estudiaré. O sea, yo quiero un presidente de mi país que cuando alguien le ponga un papel así encima de la mesa, se levante de la mesa y le diga, y le voy a enviar mañana un requerimiento para aplicar la Constitución, si usted no retira ese documento. Es decir, yo espero dignidad del presidente de gobierno, espero un presidente que nos proteja a los españoles de gente como Torra, que no cumple las leyes. Pues de momento, respecto a eso, Rivera se mantiene firme, al menos de cara a las generales. Luego ya autonómicas y municipales ya ha dicho que ya verán. Bueno, Rivera ha dicho, en esto soy coherente, dando a entender que hay en otras cosas que no lo es. Somos paletos hasta para eso. Cristina Narbona, que es la mujer de Pepe Borrell, en nuestros países, en nuestro entorno. ¿Qué coño? Siempre fijándonos en lo que hacen los demás. Sí. No tenemos iniciativa propia. Mira, Narbona, en los países de nuestro entorno no se negocia con independentistas, entre otras cosas porque están ilegalizados, están prohibidos. Es decir, si quieres copiar los países de nuestro entorno, deja de ser una paleta y fíjate en todo. Y es de paletistas, de paletos, que es lo que tú eres, de hablar de los países de nuestro entorno. Qué manía ese catetismo. Verdaderamente provinciana, ¿verdad? Es una cosa que sonroja. Son aldeanos con lo que ha viajado esta gente por ahí, ¿verdad? Y eso, luego, en los países de nuestro entorno. Vamos a ver qué hace Alemania y fíjate, seguro que haga yo también lo hago. Sí, pero solo si conviene. Pues claro, solo si conviene. Entonces, ni en Alemania ni en Francia la ley electoral es la que tenemos en España. Las comunidades autónomas tienen la mitad de poder que tienen las comunidades autónomas españolas. Y pues, un país en Alemania se estudia en alemán en los colegios, por ejemplo. Pues eso no se da cuenta doña Cristina, ¿verdad? Y en la única región más peculiar, dentro de todas, que puede ser Baviera, su compromiso con la República Federal Alemana es absoluto, Entonces hay que decirle, es que esa manía de que copiamos una cosa y no otra. Fíjate, hombre, cuando copias un modelo, cópialo entero. Javier, fíjate, otro aspecto que, claro, la realidad es mucho más compleja de lo que parece. En una Alemania, además, que históricamente ha estado disgregadísima, Alemania es una creación del siglo XIX, partida en dos incluso desde el punto de vista religioso, que eso ahora en estos periodos de impíos, pues parece que da igual. No da igual, hay un sustrato, han sido capaces de solucionarlo. Una Alemania partida en la Segunda Guerra Mundial, aquí se ha citado la RDA, que incorpora la RDA y le ponen a los de la RFA, que se ha olvidado también de la existencia de la República Federal de Alemania. Lo de federales suena estupendo a esta gente, los federales les encanta, ¿no? Sin saber lo que es.
que para llevar esa fusión, esa reunificación, los de la RFA antiguos tuvieron que poner más dinerito. O sea, esto, a ver si se da cuenta. Pero luego llegó Alberto Garzón con su chúndal, ¿no?, de la RDA, fetichismo. homenajeando a ese régimen que fue el que levantó el muro de Berlín, que prohibió las libertades, que asesinó a miles de personas que trataron de cruzar el muro, en fin, y él pues con su Thermomix de 1.000 euros y con su chándal de cada uno se disfraza en casa de lo que quiere. Eso ya es que le diría... Es que eso es mejor ni comentarlo. Sí, pero entonces mejor, bueno, pero disfrázate lo que quieras, pero no lo subas a Twitter, porque entonces evidentemente... Bueno, su resultado le dará, ahí van las encuestas. Bueno, ahí va, exacto. Yo lo que le diría a la presidenta del Partido Socialista, la señora Narbona, por cierto, metida en el escándalo de Aquanet por financiación irregular de campañas políticas de Rodríguez Zapatero, que poco habla de ello la prensa. No, bueno, hay que recordar las cosas, ¿no? Es que tiene memoria. La carta que le ha enviado a Albert Rivera, que se la envíe directamente a Pedro Sánchez, ¿no? Porque prácticamente le está diciendo lo mismo, es decir, oye, deja de pactar con independentistas, no pactes con etarras, no formes gobiernos con burguesía vasca, no tengas a los neocomunistas de Podemos ahí, ¿no? Y no hagas cordón sanitario al resto de los partidos constitucionalistas. Yo creo que es algo que se deberían de haber aplicado ellos, y estos señores antes de salir a la calle, en la mayoría de las ocasiones y declaraciones, lo que deberían de hacer es mirarse al espejo, verse su propia cara y en función de cómo la tengan, decirle a los demás. Hay una cosa, yo digo por poner el acento del debate, cuando hablamos de partidos constitucionalistas no nos confundamos. Partidos constitucionalistas es Bildu. El Tribunal Constitucional autorizó que Bildu esté en las instituciones. Quiero decir que es que a mí eso no me dice nada. Para mí partidos constitucionalistas son todos los que están legalizados. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior lo permite. Pero es que, para mayor escarnio, Bildu es un partido constitucionalista, además, porque le ha dado el marchamo de constitucionalista al Tribunal Constitucional. Estoy de acuerdo contigo, Javier. Me refería concretamente a Partido Socialista, a Partido a Ciudadanos, a Partido Popular y Vox. Pero, Fran, si sabes por qué te lo digo, porque hemos también sacralizado la Constitución, cuando la Constitución es un compendio de leyes mutables. Pero me parece estupendo que lo digas para aclarárselo a nuestra audiencia. No bajo del monte Sinaí, viva la Constitución, viva el Código Penal. Pues viva la Constitución. La Constitución es un conjunto de leyes que, por desgracia o por no desgracia, tenemos que cumplir. La Constitución que permite el modelo de autonomía. Y el que quiera entretenerse un poquito, que ahonde quiénes y qué grupos confeccionaron la Constitución, y entenderá muchas cosas. Y entenderá que somos el fruto, en gran medida, de esa Constitución que venía precocinándose desde hacía una década antes de que muriera Franco, por ejemplo. Por cierto, y esto de la gente, pues no, la gente piensa que brotó como una seta en otoño. No, ¿habéis visto hoy los periódicos que dicen que un cuñado de Roca, de uno de los padres de la Constitución, ha sido uno de los grandes asesores de la República Catalana, de la supuesta República Catalana? Un despacho de abogados que ha defendido a miembros de la Casa Real. Pero que efectivamente, no, pero que decían que el mismo Roca estaba metido en el tema. Roca, que fue precisamente el que le dijo a Adolfo Suárez que metiera en el artículo 2 de la Constitución española la palabra nacionalidades. No hay nada de extraño. Entonces, claro, quiero decir que yo creo que es importante que sepamos con quién nos las estamos jugando. Un padre de la Constitución que presuntamente hace 40 años traicionó aquello por lo que estaba trabajando la Constitución española, el pueblo español, y que hoy se pone al servicio de los independentistas y secesionistas catalanes para dividir a España, todo lo contrario de la Casa Real o de miembros de la Casa Real que proponía la Constitución. El clavo, Paco, porque además aquí en España, que estamos con la cantinera de la memoria histórica, bueno, alguna memoria histórica. La memoria histórica es súper selectiva. La memoria histórica de los grupúsculos con financiación norteamericana y alemana posteriormente, que confeccionaron la actual Constitución, todos sabemos quiénes eran, y hay nombres a patadas. Y son unas élites muy concretas. Algunos iban mucho a Lisboa, iban muchísimo. A Villa Giralda, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, otros eran grupitos empresariales y políticos y de otro tipo y de otro pelaje catalanes, otros vascos. Es decir, la configuración de esta España de asimetrías y de territorios, ahora la palabra de moda es los territorios, parece que tienen personalidad propia, es una cosa grotesca. Esto lo defiende la que dicen que es de izquierda, tela, por eso digo yo que esto no va a ninguna parte.
esa gente estaba trabajando, pero a pleno pulmón, a principísimos de los 60. No hay más que recordar que del 4 al 6 de junio de 1962 se produce el contubernio de Múnich, donde estuvieron muchos de los que luego ocuparon un papel muy relevante en la confección de la España actual. Esto es memoria histórica, pero esto no conviene saberlo. Bueno, hablando de memoria histórica, ya conocen ustedes la apuesta de esta legislatura. ¿Quién saldrá antes, si Pedro Sánchez de la Moncloa o Francisco Franco del Valle de los Caídos? Da la impresión de que las apuestas andan reñidas y en los últimos tiempos el propio Pedro Sánchez ha empezado a preocuparse ante la posibilidad de que pierda él las apuestas y por eso ha empezado a tomar decisiones para vengarse de quien haga falta. Pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
Era la gran obsesión de Pedro Sánchez, pasar a la historia como el jefe del gobierno que consiguió desahuciar a Franco del Valle de los Caídos. Pero eso, de momento, no le ha sido posible. No puede exhumar los restos sin el permiso de la familia o sin una orden judicial. Tampoco cuenta con el apoyo de los monjes del Valle. Cualquier otra cosa sería profanar una tumba de manera ilegal. Esa incapacidad para hacerlo ha enfurecido a Pedro Sánchez, que ha decidido vengarse de los monjes benedictinos retirándoles la subvención con la que cuentan para mantener a los niños de la Escolanía, una de las más prestigiosas del mundo, que cuenta con unos 50 niños que estudian y viven en sus dependencias. Se trata de 340.000 euros anuales que destina Patrimonio Nacional para su subsistencia, tal como establece el Acta Fundacional del Valle de los Caídos. El Gobierno, con esta medida, trata de presionar a la Iglesia, a la que amenaza con un gran daño reputacional si no se pliega a las exigencias del Ejecutivo. El berrinche de Pedro Sánchez por no poder exhumar los restos de Franco ha llevado al Gobierno a tomar esta decisión, que pone en peligro a la congregación, a los 20 benedictinos, a los 50 niños y a los trabajadores de la abadía, de la Escolanía y de la hospedería, por lo que, por suscripción popular, ya se están recaudando fondos para ayudarles. Si desean ustedes hacer algún tipo de aportación, por pequeña que sea, pues aquí les vamos a mostrar el número de cuenta corriente en el que pueden hacer el ingreso. Pueden encontrar los datos correspondientes entrando en la página web www.valledeloscaídos.es/contacto/donaciones. Pero de todos modos, si prestan atención, de inmediato les proyectamos la cuenta corriente, ahí la tienen, en la que, si lo desean, pueden hacer algún tipo de aportación. La verdad es que, al margen de este berrinche de Pedro Sánchez, esta venganza contra los niños de la Escolanía y contra los monjes benedictinos y esa amenaza de daño reputacional hacia la Iglesia, a Pedro Sánchez le tenemos que agradecer la gran campaña de publicidad que ha hecho al Valle de los Caídos. Queremos mostrarles unas imágenes, echen un vistazo. Son las colas que anteayer, el pasado sábado, ahí los tienen, se montaban de personas, multitud de ellas, que pretendían acceder al templo del Valle de los Caídos. Sorprendente que desde que Pedro Sánchez ha empezado a hacerle publicidad, las visitas se han disparado de manera exponencial. ¿No es así, Alex? Pues sí, además, fíjate, esta mañana hablando con personal de Patrimonio Nacional del Valle de los Caídos, me decían que tanto el sábado como el domingo hubo cerca de 3.000 visitantes cada día, lo cual es una cifra muy grande para el Valle de los Caídos. Y luego, además, como decía un tuitero comentando las imágenes que acabamos de ver de gente en la fila haciendo cola, decía, bueno, pues, ni una bandera, ni nada extraño, sencillamente gente que está harta de la imposición histórica, está harta de las mentiras y que quiere ir por sí misma a ver el Valle de los Caídos como lo que es, como es una obra arquitectónica de primer nivel, sin duda uno de los monumentos más importantes del mundo en todo el siglo XX. No olvidemos que es la cruz más grande del mundo, con 150 metros de altura, la basílica más grande del mundo, o sea, en fin, estamos hablando... Un paraje natural impresionante, y encima como templo. Como un templo, entonces estamos hablando, insisto, y esto, yo siempre lo digo, si para apreciar el Valle de los Caídos no hace falta ser ni franquista ni antifranquista, sencillamente hace falta tener un mínimo de interés arquitectónico y cultural, y saber que eso es una obra de ingeniería y es un monumento extraordinario. Luego ya cada uno, a nivel político, que opine de lo que quiera, siempre después de informarse, que conviene informarse antes de emitir una opinión, pero lo que es indudable es que eso tiene un valor. Lo que ha hecho el señor Sánchez, bueno, pues es la típica salida de banco, la típica pataleta, el típico deje anticlerical del PSOE más rancio y más guerra civilista y más revanchista. Han lanzado el infundio y la mentira de que es que la comunidad benedictina no ha presentado correctamente las cuentas a Patrimonio Nacional, cosa que es absolutamente mentira. Además, de nuevo, hablando con los monjes benedictinos, que es una cosa que llevan escrupulosamente hecha y controlada todo el tema de las cuentas. Entonces, bien, en fin, el Partido Socialista una vez más esgrime mentiras para cortar, no es una subvención, es una asignación, como tú has explicado, en función del acuerdo del año 1958 entre el Estado español y la comunidad de Santo Domingo de Silos en Burgos, que una parte de la comunidad se desplaza al Valle de los Caídos y se llega a un acuerdo donde
los monjes benedictinos son los beneficiarios de la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es quien gestiona todo el recinto. Y los monjes, pues, tienen ahí su función de culto, de conservación de la basílica, etcétera. Bueno, entonces, evidentemente, una parte de las entradas les corresponde a ellos, porque ellos son los beneficiarios de la fundación. Y esto, cuando se explica así, con esta sencillez, pues la gente lo entiende. Cuando lees algunos medios de comunicación donde lo que están haciendo es embarrar y mentir, pues evidentemente... Yo creo que en este es un sinsentido y no se puede ser más cínico que Pedro Sánchez, ¿no? Que estos días atrás leía o decía a bombo y platillo que quiere terminar con la pobreza infantil y quiere llevar a 50 niños y a 20 frailes a la indigencia, ¿no? Entonces, claro, lleno de rabia, pues toma esta decisión, pero claro, ¿qué pretendía él? Él pretendía dos cosas: dividir a España sacando a Franco de la fosa y luego hacer daño a la Iglesia donde más le duele. ¿Por qué? Porque él lo tenía perfectamente pautado y lo tenía previsto y lo iba a hacer en Semana Santa. Recordemos que la Semana Santa y la Cuaresma, en la que vamos a entrar dentro de unos días, es el rito más importante o de los más importantes para aquellos que profesamos la religión católica, con lo cual él conseguía dos cosas: sacar a Franco del Valle de los Caídos, dividir a España y utilizar esa división de España para llenar las urnas a favor de él, y la segunda, darle un toque de atención a la Iglesia. Bueno, esta es la reconciliación que propone el Partido Socialista. Efectivamente, Esta es la reconciliación que propone el Partido Socialista, y esto, claro, a los que no estamos de acuerdo te dicen que estás tensionando la sociedad, Sí, ¿no? claro. Estás tensionando la sociedad, porque claro, Alex lo apuntaba antes, el Partido Popular ha hecho tantísimo daño a este país, tantísimo daño en manos de Mariano Rajoy, que claro, todo lo que ha habido un páramo, no, una ciénaga cultural, un vacío ideológico total, que claro, el llevarles la contraria es tensionar a la sociedad, porque estaban acostumbrados a que todo el mundo fuera dócil. Todas las barbaridades de ingeniería social que te hacían, leyes de ingeniería, leyes de ideología de género, todo había que aceptarlo. Y como llevaras un poquito la contraria, eso ya te situaba en el extremo. ¿En qué extremo? Eso es lo de menos. Te sacaba fuera del debate. Y eso se lo debemos a Mariano Rajoy. Y digo Mariano Rajoy porque es quien tenía poder para haber evitado todo esto, ¿no? Haber luchado contra todo esto. Yo creo que lo bueno de todo esto es que hoy podemos estar aquí en una mesa o en una emisora de radio o en otra mesa cualquiera y poder hablar sin complejos. O algunos no los hemos tenido nunca, pero podemos hablar sin complejos y sin que nos acusen. Porque claro, era hablar del Valle de los Caídos, nombrar al general Franco o sus políticas sociales, de las cuales el Partido Socialista ha sido uno de los principales acreedores de ella, y que te estuvieran estigmatizando de facha fascista y demás. Otra cosa es que la sociedad ya no caiga. Claro, pero la jugada del PSOE sigue siendo la de estigmatizar. Sí, pero las cosas han cambiado. Y la de dividir. No, pero claro, ha cambiado mucho, Ha cambiado mucho. Pero ha cambiado porque gran parte de la sociedad se ha dado cuenta que si llega un momento ha dicho basta ya, vamos, no puedo ir a los toros, no puedo ir a cazar, no puedo ir a un espectáculo de boxeo, no puedo hacer nada de nada, tengo que vestir como una nenaza y entonces a lo mejor ya me permiten esto. Y comer chinoa y ser vegano. Y ya está. Y Lleva cuidado con lo que dices, que eso tampoco lo puedes decir. No, bueno, yo no, nenaza lo digo en términos coloquiales porque como la Lola le llamaba nenaza a su amigo... Bueno, un pagafantas, como diría Zapatero, un pagafantas. No, pero yo solo copio expresiones de ellos, no quiero, por favor, Dios me libre. Por cierto, esta es la reconciliación que proponen. Este es el vacío ideológico del que yo os he hablado antes. El vacío ideológico de Podemos forma parte de este tipo de campañas. Y luego una cosa, si no me equivoco, el cantante Rafael, que es mi ídolo, musicalmente hablando, estuvo en la Escolanía. Hombre, que se rasque un poquito el bolsillo y que apoye la Escolanía, porque sería un bonito detalle. Pero vacío ideológico, has dicho, de la izquierda del PSOE y también del Partido Popular, cuando el Partido Popular tiene que votar sobre el tema de exhumación de Franco sí, exhumación de Franco no, se abstiene. Claro, se abstiene. O sea, mira, lo que está diciendo es no tengo opinión sobre este tema, o más bien no me atrevo a tener. Pero no tengo ni idea. Eso es tremendo. Lo segundo. Un indigente intelectual me dice, hay que apoyar al PP en el Senado para que tenga mayoría absoluta. Digo, ¿y para qué coño quiero yo una mayoría absoluta del Partido Popular? ¿Para que se abstengan en las votaciones básicas?
No, lo que no, no quieren, quiero mayoría del Partido Popular en ningún lado. Lo que no hace falta para nada. Lo que para no lo que quieren con es ella. una frase muy de la época de Rajoy, no quieren líos. Y es que en España, que hay mucha gente, con lo de Hernán Cortés ha visto, dice eso, el ministro de Cultura, eso es un problema y tal. Claro. Es complicado, claro, coño, es que la acción de gobierno exige mojarse y tomar decisiones. Bueno, un par de cosas. Has hablado varias veces de reconciliación. Más memoria histórica. Año 1956, Partido Comunista de España, por la reconciliación nacional. Que se lo lean, es que no leen aquello de lo que dicen ser herederos, ni siquiera ellos. Y luego otra cita un poco más profunda históricamente. Claro, todo esto de Franco pues es pura propaganda, la gente le da, mucha gente se está enterando de que Franco está enterrado ahí ahora, y mucha gente está empezando a ir ahí ahora. Gente joven, que no tiene una visión. Por cierto, con el paso del tiempo veremos cómo evoluciona la imagen que tiene Franco, porque tanto zaherir una imagen puede provocar el efecto contrario. Ellos sabrán que es en la línea en la que están, porque yo he estado utilizando los personajes históricos, me parece ridícula, porque Franco es un personaje histórico. Franco es un hombre que nace en el siglo XIX y murió en 75, creo recordar, no murió ayer por la tarde, ¿no? Creo. Bueno, pues una cita para ver cómo uno se puede comportar incluso con sus enemigos reales, no ficticios, porque Zapatero se me ha ido. Sánchez no es una víctima en absoluto del franquismo, en absoluto, ¿qué va a serlo si es un tío de mi edad? Vamos a ver, cuando Carlos I, sus tropas, después de grandes victorias, llegan a Wittenberg, donde estaba enterrado Lutero, su gran enemigo, hubo algunos españoles, algunos de sus tropas, que sugirieron profanar la tumba del heresiarca alemán. ¿Qué contestó Carlos I? Yo hago la guerra a los vivos, no a los muertos. Hombre, vamos a tener un mínimo de grandeza y ocupémonos de otras cuestiones más allá de las momias, claro, de quien sean. Y es lo lamentable. Pero ahí está la diferencia entre una figura histórica como Carlos I de España y V de Alemania, que había nacido en Gante, por cierto, y pues un personaje absolutamente anecdótico que pasará, que en los libros de texto ocupará un par de líneas, que como es el señor Pedro Sánchez. Pero mira, habéis dicho un punto que yo creo que es muy interesante, y es que es verdad que durante muchos años la derecha era presa de complejo, hasta tal punto de que no se definía como derecha, sino como centro-derecha, que parece que suaviza la situación, ¿no? Como centro, y luego centro reformista, como centro reformista, o como derecha moderada. O sea, su propia esencia, que es la derecha, eso ya les da vergüenza, por supuesto. Bueno, pues la palabra España, etcétera, porque el mayor miedo del pepero al uso es que le llamen facha. Por eso, cuando se hace la votación en el Congreso para la exhumación del general Franco, se abstienen, porque están aterrorizados. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que ha llegado un momento en el hartazgo de una inmensa mayoría sincera a los españoles, de lo que tú decías, de que te llaman asesino por ir a los toros, de que no te permiten la caza, de que te dicen cómo tienes que vestir, cómo tienes que hablar, el lenguaje inclusivo, el todos, todas y todes. Claro, llega un momento en que dice, mire, oiga, sí, ustedes tienen los medios de comunicación que son un rodillo y nos están continuamente adoctrinando sobre lo que hay que hacer, pensar y decir y comer, pero mire, es que ya estoy hasta el gorro. Y entonces, bueno, pues ahora ha salido un partido como Vox que dice esto abiertamente, y hay muchos españoles que han perdido esos complejos de los que estabais hablando, que ya era hora, de que le llamen facha. Porque es muy, además lo que tú decías antes, Iván, que efectivamente hay, lamentablemente, un porcentaje grande de españoles que automáticamente, si no piensas como ellos, automáticamente eres facha. Es decir, tienen tan poca capacidad de distinción que cualquier cosa que les suena levemente sospechosa te hace merecedor de colgarte el sombrero de facha. Sectarismo se llama. Y había gente, sí, ignorancia, sectarismo, efectivamente es todo eso, pero bueno, ya ha llegado un momento en que los españoles, gracias a Dios, hemos despertado, ya hemos dicho hasta aquí, ya basta de historia. Alex, por cierto, es el Partido Popular de Casado el que se abstiene en el Senado. Sí, sí, no sí. Es el de Rajoy, No el de Rajoy, es el de Casado. sí. Es el Partido Popular de Casado el que hace una infame mentira, como es condenar a Franco por haber colaborado en el genocidio judío. Que no se enteráis que Franco no colaboró nunca en ningún genocidio. No, pero ahí votó a favor. Otra cosa, al hilo de lo que decía Alex. Y por último,
en vez de derogar la ley de memoria histórica y democrática en Andalucía, lo van a cambiar por una ley de concordia. Que no se enteran que en España no hace falta ninguna ley de concordia. Pero si no eso ya hace se falta hizo, ninguna ley pero de si concordia. la concordia ya llegó con el final de la dictadura y el No, advenimiento de la la concordia democracia. llegó en el año y el concordato. 39, Bueno, que nos olvidamos. bien, mejor Llegó me en el lo- año 39, no mejor llegó me en lo, el 75. mejor me lo pones. Mejor me Por lo eso pones. digo que No, pero llegó el año- quiero decir que con respecto a lo que decía Alex, hay un que ha dado pie incluso a un libro, hay un lema fabuloso que surgió el 8 de octubre del 17 en la manifestación histórica de Barcelona, que era lo que coreamos allí: no somos fachas, somos españoles. El libro de Emilia Landaluce reconstruye muy bien aquel proceso. Ese es un lema que funciona perfectamente bien para todo aquel al cual cuando le llamen facha pues se arrugue un poco. Hay gente pues que, como dice un amigo mío, yo hasta que no me tomo un par de cafés y me dicen facha un par de veces no me entono. Entonces, claro, hay que quitarse los complejos. Esto es verdaderamente ridículo y es una actitud infantil ante la realidad, yo creo, ¿no? Bueno, insisto, importante que el cantante Rafael se rasque un Que se poquito estire el un poquito, bolsillo, don Rafael, sí. y que colabore con Sí, la escolanía. no, y además, tú lo decías creo tú antes, Javier, es verdad que, por ejemplo, la escolanía del Valle de los Caídos es una de las mejores del mundo. El año pasado, de hecho, recibió lo que llaman el Oscar de las escolanías a nivel mundial, que es un premio que se entrega en Gran Bretaña, que por lo visto es de los más prestigiosos, y ciertamente es un tema bastante desconocido, que ahora se está descubriendo a raíz de toda la promoción. Gracias a la publicidad que le está gracias haciendo al Pedro señor Sánchez, Pedro sí. Sánchez, que está haciendo, pues mucha gente está descubriendo la escolanía, y bueno, pues por ejemplo, cantan todos los días en la Basílica del Valle de los Caídos a las 11 de la mañana, y vale la pena ir a verlos. No por un tema creyente o no creyente, por un tema sencillamente cultural. O sea, es que vale la pena porque es una maravilla, es la única escolanía del mundo, de hecho, que canta en gregoriano todos los días del año, ¿no? Que por lo visto es una cosa absolutamente singular. Entonces, y yo lo que sí veo, la gente que está yendo al Valle de los Caídos, bueno, pues lejos del imaginario izquierdista, que yo creo que piensa, pues que no sé, pues que está todo el mundo, que la gente que va a ver a los caídos, pues va todos con camisa azul y con el brazo en alto. No, yo le invitaría a cualquiera que tenga dudas, pues que vaya cualquier día al Valle de los Caídos, sin prejuicios, que vaya a ver. Bueno, las imágenes que acabamos de ver del sábado Son del pasado, sábado. había larguísimas colas y yo no he visto ni una sola bandera, ni un solo símbolo político de pero, ningún tipo. Pero hay muchos medios de izquierdas que siempre que hablan del Valle de los Caídos te van a mostrar la foto anecdótica del señor haciendo no sé qué, o el saludo no sé cuántos, tal. Sí, el otro día Entonces, sacaban y una del hay niño, mucha gente que tiene curiosamente. eso en el imaginario de izquierdas, que el Valle de los Caídos es eso, cuando no tiene absolutamente nada que ver. No hay más que decir, por ejemplo, que está prohibida la exhibición de cualquier tipo de símbolo dentro del Valle de los Caídos, aunque yo he de decir que en una ocasión vi, haciéndose una foto delante de la cruz, a un tío con la estelada. O sea, que yo me imagino... Un acto heroico. Sí, quizá, ¿no? yo eso lo vi. Yo me quedé bastante sorprendido ver un tío con la estelada delante de la cruz haciendo esa foto, y me imagino que lo subiría a sus redes para decir, oye, mira lo chulo que soy, que en el Valle de los Caídos me hago una foto con la Se estelada. confundió y pensaba que estaba en Montserrat. Puede ser también, quién sabe. Estaría un poco desorientado. Probablemente. Puede ser. Igual la noche lo confundió como niño. De todos modos, como bien decías, el Valle de los Caídos es un lugar que merece una visita, en primer lugar por ser un lugar de culto, un templo impresionante, por ser arquitectónicamente una cosa realmente para figurar en los anales, por el entorno natural, y ya aprovechamos para invitar a que las familias vayan con los niños. Tal es un sitio amigable para toda la familia, la hospedería es un sitio maravilloso para comer, para alojarse, ¿no? Fíjate, la gente, por ejemplo, se sorprende mucho cuando, ahora, ¿no?, que está eso, descubriendo el Valle de los Caídos, cuando dices, por ejemplo, que la cruz del Valle de los Caídos es 5 veces más grande que el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro. O sea, quiero decir, es 60 metros más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Entonces, bueno, dices, ese es el monumento que tenemos en España, y hay que salir del sectarismo de alguna izquierda. Hay que salir de ese sectarismo de hablar de mausoleo franquista, porque ni Franco pidió ser enterrado ahí. Además es una falta de respeto a los 33.847 caídos de ambos bandos que están enterrados en la Basílica del Valle de los Caídos, y por los que los monjes benedictinos pues rezan todos los días, que es lo único a lo que se dedican, a rezar por todos los caídos, por la paz, la reconciliación y la unidad de España. Y ese es el objetivo, a pesar de que algunos interesadamente quieren enturbiar todo lo que es el Valle de los Caídos, ¿no? Pero efectivamente hay mucha gente que ya se está dando cuenta de la mentira, está harta de la dictadura del pensamiento que intenta ponernos la izquierda, y descubre la verdad por sus propios medios.
Bueno, pues si ustedes quieren ayudar a la escolanía, a los monjes del Valle, ya saben, pueden entrar en la página web del Valle de los Caídos, donde encontrarán esa cuenta corriente o al menos información al respecto para todo lo que deseen. En fin, se nos termina el tiempo, o sea que nuestro agradecimiento, Javier García Isaac, un día más por habernos acompañado. Un placer. Muchas gracias. Iván Vélez por haber estado con nosotros. Gracias también a Alex Navajas. Gracias, Javier. Muchas gracias. Y Fran Trejo, muchas gracias también por estar con vosotros. Nos vamos, pero os dejamos con la película. Esta noche, Lawrence de Arabia, un hombre peligroso. No, no es la película de Peter O'Toole, que ya me está mirando Javier García Isaac diciendo, pues esa no me la pierdo. No, es que esta otra tampoco. Porque está protagonizada por Ralph Fiennes y es un docudrama que nos va a reproducir muy bien documentada la vida real de este personaje auténtico de Lawrence de Arabia, desde su encuentro con el príncipe Faisal, a su presencia en la cumbre de Versalles por la paz tras la Primera Guerra Mundial o sus enfrentamientos con Francia e Inglaterra por la libertad de Arabia. Protagonizada, como les decimos, por Ralph Fiennes y muy bien documentada, Lawrence de Arabia, un hombre peligroso. Esta noche en Distrito Televisión. Que disfruten de la película y nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.